Saga del Hotel Tempest. Capítulo 1. El enigma del hotel. La noche envolvía el mundo en una manta oscura y misteriosa. La luna apenas se asomaba por entre las nubes, arrojando sombras cambiantes sobre las calles empedradas que conducían hacia el legendario Hotel Tempest. Cada paso resonaba como un eco en la oscuridad, y el crujir de mis botas se mezclaba con el latido apresurado de mi corazón. Había oído hablar de este lugar en cuentos y leyendas, pero ahora me encontraba a punto de descubrir la verdad detrás de sus muros silenciosos. La fachada del hotel se alzaba ante mí, una imagen de decadencia y misterio. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos, observando a cualquiera que se aventurara a entrar. Con manos temblorosas, empujé las puertas de madera y el aire rancio del pasado me envolvió. La entrada, una vez majestuosa, ahora se había desvanecido en la penumbra. Pero aún así, sentía una extraña atracción, un imán que me impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Los pasillos del hotel eran un laberinto de sombras y susurros. El suelo crujía bajo mis pies, como si el edificio mismo estuviera susurrando secretos olvidados. A medida que avanzaba, las antorchas titilantes en las paredes lanzaban destellos inquietantes sobre retratos oscurecidos y tapices desgastados. El murmullo del viento se filtraba por las ventanas rotas, como si el edificio mismo estuviera tratando de contar una historia largamente guardada. Mis pasos me llevaron a una puerta entreabierta, y una suave brisa me acarició la piel. Entré con cautela, y la habitación se abrió ante mí como un sueño. Me encontré en un salón decadente, con muebles de época y lámparas doradas que arrojaban una luz cálida y dorada. El ambiente parecía teñido de nostalgia, como si estuviera atrapado en una pintura de tiempos pasados. El olor a madera antigua y a velas quemadas llenaba el aire, y la sensación de estar en otro tiempo se afianzaba con cada latido de mi corazón. Me dejé caer en un sofá de terciopelo, casi sintiendo la historia que las paredes estaban a punto de revelar. Una chimenea crepitaba en un rincón, emitiendo una luz parpadeante que pintaba sombras danzantes sobre las paredes. Pero a medida que el tiempo avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. Las sombras parecían cobrar vida, y mis oídos captaron susurros distantes que se mezclaban con el crepitar del fuego. Los retratos en las paredes parecían seguirme con la mirada, y la sensación de no estar solo se hizo cada vez más intensa. A pesar de la elegancia de la habitación, la atmósfera se volvió opresiva. El aire se volvió denso con la presencia de algo que no podía ver, pero que podía sentir en lo más profundo de mi ser. Mi pulso se aceleró, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras la sensación de ser observado me llenaba de angustia. Con el corazón en la garganta, me puse de pie y me apresuré hacia la puerta opuesta. Mi mano temblorosa tocó el pomo frío, y con un suspiro de alivio, crucé el umbral hacia la siguiente habitación. No sabía qué me esperaba allí, pero la necesidad de escapar de la inquietante habitación anterior me impulsó a adentrarme en lo desconocido una vez más. Capítulo 2. El encanto engañoso. La puerta se cerró tras de mí con un susurro apenas audible, dejándome en un estado de expectación y nerviosismo. Mis ojos exploraron la nueva habitación mientras la luz tenue se deslizaba a través de las cortinas. Me encontré en un jardín de ensueño, lleno de flores en pleno resplandor y senderos serpenteantes. El aroma dulce y embriagador de las flores llenó el aire, envolviéndome en un abrazo fragante. La belleza del lugar me dejó sin aliento, y me sumergí en la serenidad del entorno. Cada pétalo parecía un tesoro delicado, cada hoja parecía estar tejida con hilos de luz. Mariposas revoloteaban en un ballet de colores y las aves cantaban melodías suaves en las copas de los árboles. Parecía un paraíso inmaculado, una instantánea de la naturaleza en su forma más pura. Me senté en un banco de piedra, dejando que la paz del jardín me envolviera. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el cálido abrazo del sol en mi piel y el susurro del viento en mis oídos. Pero a medida que el tiempo pasaba, una sensación inquietante comenzó a arrastrarse hacia mi conciencia. La belleza del jardín parecía desvanecerse, como si una sombra invisible se cerniera sobre cada flor y hoja.
Los colores comenzaron a mezclarse y distorsionarse, y las flores que antes eran un espectáculo de color ahora parecían estar teñidas de tonos oscuros y desconcertantes. Las mariposas perdieron su gracia, y sus aleteos parecían llevar consigo una extraña sensación de inquietud. El canto de las aves se convirtió en un coro discordante, y la paz que una vez había sentido se volvió un recuerdo lejano. La brisa que antes era refrescante se volvió gélida, y una sensación de ser observado se apoderó de mí una vez más. Miré a mi alrededor, pero no había nada visible que justificara mi creciente ansiedad. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que alguien, estaba cerca, oculto en las sombras que se extendían por el jardín. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por controlar mis emociones. El encanto engañoso del jardín se había vuelto en mi contra, revelando su verdadera naturaleza. Las flores que antes habían sido un deleite para los sentidos ahora eran un recordatorio de la ilusión que se esconde detrás de la belleza superficial. La inquietud creció hasta convertirse en temor, y la necesidad de escapar de esa habitación se volvió más urgente que nunca. Con la determinación de superar esta prueba, me puse de pie y me dirigí hacia la siguiente puerta. La incertidumbre me acompañaba, pero no podía permitir que el miedo me paralizara. Con una mezcla de ansiedad y resolución, giré el pomo y crucé el umbral hacia lo desconocido, dejando atrás el jardín que parecía un refugio y una trampa al mismo tiempo. Capítulo 3. El aroma de la revolución. La siguiente habitación me recibió con un aire vibrante y lleno de energía. Me encontré en una animada cafetería parisina, donde las conversaciones y risas llenaban el aire. La música de un acordeón flotaba en el ambiente, y la voz suave de una cantante añadía una capa de encanto a la escena. Las paredes estaban decoradas con pinturas audaces que evocaban la pasión y el espíritu de la Revolución Francesa. La atmósfera me envolvió, y por un momento, me sentí como si hubiera viajado atrás en el tiempo y me hubiera convertido en parte de esa época tumultuosa. La conversación giraba en torno a la política y la libertad, y me encontré sumergido en debates apasionados sobre igualdad y derechos humanos. La camaradería y la sensación de estar en el centro de un momento histórico me llenaron de emoción. Pero a medida que las horas avanzaban, el tono de las conversaciones comenzó a cambiar. Las risas dieron paso a susurros conspiratorios, y las miradas furtivas se volvieron más comunes. La atmósfera de camaradería comenzó a desvanecerse, reemplazada por un aura de tensión y desconfianza. La pasión que antes había sido inspiradora se convirtió en una fuente de ansiedad, como si el peso de la historia descansara sobre mis hombros. Las sombras en la habitación parecían alargarse, y el canto de la cantante adquirió un matiz melancólico. La pintura en las paredes parecía tomar vida propia, y los rostros de los revolucionarios se volvieron más intensos, como si me estuvieran mirando con expectación y también con advertencia. El aroma del café y el vino se mezclaba con el olor a miedo y a incertidumbre, creando una sensación abrumadora. Me encontré atrapado en medio de un conflicto que no podía comprender por completo, y la sensación de estar atrapado entre fuerzas poderosas me llenó de angustia. A medida que las conversaciones se volvían más tensas y las miradas más penetrantes, supe que no podía permanecer en este lugar por mucho más tiempo. La habitación que una vez había parecido llena de vida y esperanza ahora se había vuelto un reflejo distorsionado de la revolución que tanto había inspirado a las masas. Con el corazón latiendo en mi pecho, me dirigí hacia la siguiente puerta, dejando atrás la atmósfera cargada de la habitación. La experiencia me había enseñado que detrás de la fachada encantadora de cada habitación y época yacía algo más oscuro y aterrador. A medida que giraba el pomo y cruzaba el umbral, me preparé para enfrentar lo que viniera a continuación, sabiendo que el próximo desafío podría ser incluso más desafiante que los anteriores. Capítulo 4. La tecnología desconocida. Al entrar en la siguiente habitación, me encontré inmerso en un mundo de maravillas tecnológicas. Luces parpadeantes y dispositivos futuristas llenaban el espacio, creando un ambiente de asombro y asombro.
Me sentí como si hubiera cruzado a un laboratorio de ciencia ficción, donde máquinas desconocidas zumbaban y chisporroteaban con una energía inquietante. Mis ojos se posaron en los hologramas que flotaban en el aire, proyectando imágenes desconocidas y datos misteriosos. Las pantallas cambiaban de forma y color, creando un espectáculo hipnótico de tecnología avanzada. Cautivado por la vista, me acerqué a una consola que parecía ser el centro de la actividad. Pero a medida que exploraba más a fondo, la sensación de que no estaba solo comenzó a afianzarse. Los dispositivos parecían tener una vida propia, reaccionando a mi presencia de maneras que no podía entender completamente. Zumbidos y chirridos llenaban el aire, y las luces parpadeantes comenzaron a adquirir un matiz inquietante. Las sombras se movían en las esquinas de mi visión, como figuras que se deslizaban entre las máquinas. La sensación de que estaba siendo observado desde lugares ocultos se hizo más fuerte, y el aire parecía estar cargado de una energía que no podía explicar. La belleza tecnológica que había sido tan atractiva en un principio ahora se volvía ominosa, como si las máquinas mismas fueran conscientes de mi presencia y tuvieran una agenda propia. Las pantallas comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas y fragmentadas, como si intentaran comunicarse conmigo de alguna manera. Palabras y símbolos parpadeaban, pero no podía descifrar su significado. La sensación de estar en un lugar que estaba más allá de mi comprensión se apoderó de mí, y el deseo de escapar se intensificó. Con el corazón latiendo con fuerza, retrocedí hacia la puerta por la que había entrado. El zumbido y el chirrido de las máquinas parecían seguirme, como si la tecnología misma estuviera tratando de retenerme. Con un último vistazo a la habitación de la tecnología desconocida, atravesé el umbral hacia la siguiente puerta, sin saber lo que me depararía a continuación, pero determinado a enfrentar lo que sea que el hotel tuviera preparado para mí. Capítulo 5. Encrucijada en el lejano oeste. La siguiente puerta me condujo a un mundo completamente diferente, uno que evocaba imágenes del lejano oeste americano. Me encontré en medio de un pueblo fronterizo, donde los edificios de madera se alzaban con un aire rudo y robusto. El sonido de espuelas tintineando y el golpear de martillos sobre metal llenaban el aire, creando una sinfonía ruda pero animada. Los buscadores de oro y los vaqueros recorrían las calles empedradas, y el tintineo de monedas se mezclaba con las risas de los salones de juego. Me sentí como un forastero en un mundo lleno de oportunidades, como si estuviera a punto de comenzar una nueva vida en la frontera. El olor a cuero y a tierra me envolvía, y el sol caliente acariciaba mi piel. Pero a medida que el día se convertía en noche, la atmósfera comenzó a cambiar. Las discusiones y las risas dieron paso a miradas tensas y desafiantes. Los buscadores de oro comenzaron a intercambiar palabras afiladas, y la línea entre el juego y la violencia comenzó a difuminarse. La amenaza de un duelo parecía colgar en el aire, y el ambiente rudo se volvió opresivo. Las sombras se alargaron en las esquinas de la habitación, y el silencio se volvió casi ensordecedor. Las miradas de los vaqueros se volvieron frías y penetrantes, y la sensación de que el peligro acechaba en cada esquina se hizo más intensa. Las puertas oscurecidas de los salones de juego parecían ocultar secretos oscuros, y la promesa de riqueza se convirtió en una trampa mortal. Me encontré atrapado en una encrucijada entre el deseo de aprovechar las oportunidades y la necesidad de sobrevivir en un mundo implacable. El choque de intereses y el choque de egos crearon un ambiente lleno de tensión y desconfianza. La emoción y la adrenalina que una vez habían sido liberadoras ahora se habían convertido en cadenas que me ataban a esta habitación llena de peligro. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia la siguiente puerta, sintiendo el alivio de dejar atrás la atmósfera asfixiante de la habitación del lejano oeste. Sabía que el próximo desafío podría ser incluso más intenso, pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera a continuación con valentía y resolución. Sin mirar atrás, crucé el umbral hacia lo desconocido, sin saber qué época o lugar me recibiría a continuación. Capítulo 6. La calma antes de la tormenta. La puerta se abrió ante mí y me encontré en un mundo completamente diferente una vez más.
Un jardín japonés en pleno esplendor se extendía ante mis ojos, una representación serena de la naturaleza en armonía. Los cerezos en flor pintaban el paisaje con toques de rosa y blanco, y las hojas verdes de los árboles ofrecían refugio del sol brillante. Caminé por los senderos de grava, sintiendo la tranquilidad del entorno penetrar en mi ser. El sonido suave de una cascada llenaba el aire, y el aroma a jazmín y a tierra fresca me envolvía. Las piedras dispuestas cuidadosamente parecían contar una historia antigua y sabia, una historia de paciencia y contemplación. Me senté en un banco de madera, permitiéndome sumergirme en la paz que el jardín ofrecía. Cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mi piel, como un bálsamo para el alma. Por un momento, me sentí como si hubiera encontrado un oasis de calma en medio de la tormenta de épocas y emociones. Pero a medida que el tiempo pasaba, una sensación de inquietud comenzó a infiltrarse en mi serenidad. Los pájaros que antes habían cantado en melodías armoniosas ahora graznaban con un tono más sombrío. Las sombras que se alargaban en la hierba parecían tomar formas extrañas, y el viento llevaba consigo un susurro inquietante. La tranquilidad del jardín comenzó a oscurecerse, como si la calma estuviera enmascarando algo más oscuro y profundo. La cascada que una vez había sonado como una canción serena ahora parecía rugir con una furia oculta. Las rocas dispuestas con cuidado parecían tomar formas ominosas, como figuras acechando en las sombras. Me encontré luchando por mantener la paz que había sentido al principio, mientras que la inquietud se intensificaba con cada latido de mi corazón. La armonía aparente del jardín ahora parecía una trampa, como si estuviera atrapado en medio de una calma antes de una tormenta violenta. La belleza que antes había sido tan reconfortante ahora parecía una ilusión frágil que se desmoronaba. Con una mezcla de aprensión y determinación, me puse de pie y me dirigí hacia la siguiente puerta. Sabía que la tranquilidad de este jardín ocultaba secretos y desafíos que debía enfrentar. Con cada paso que daba, me preparé para lo que viniera a continuación, sin importar lo aterrador o desconcertante que pudiera ser. Con un último vistazo al jardín de apariencia engañosa, crucé el umbral hacia lo desconocido, listo para enfrentar lo que fuera necesario para escapar de las garras del Hotel Tempest. Capítulo 7. Revelaciones en la oscuridad. La última puerta me recibió con un aura de misterio y anticipación. Me encontré en un pasillo largo y oscuro, donde las sombras parecían cobrar vida propia. Un susurro inquietante llenaba el aire, como si las paredes mismas estuvieran hablando en un lenguaje antiguo y olvidado. Cautelosamente, avancé por el pasillo, sintiendo la tensión en el aire. A medida que caminaba, las sombras parecían moverse y cambiar de forma, como espectros danzantes en la penumbra. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces que parecían susurrar secretos ocultos. A mi alrededor, insinuaciones de figuras se deslizaban en el rincón de mi visión, llenándome de una sensación de ser observado. Llegué a una puerta al final del pasillo, y una luz tenue parpadeaba detrás de ella, arrojando sombras inquietantes en las paredes. Con un latido acelerado, abrí la puerta y me encontré en el centro del hotel. Una habitación circular se extendía ante mí, con paredes de piedra y un techo alto que parecía tocar el cielo estrellado. En el centro de la habitación, una plataforma elevada sostenía una forma indistinta, cubierta por un velo oscuro. Una luz tenue brillaba sobre ella, revelando contornos borrosos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, sintiendo la tensión en el aire alcanzar su punto máximo. Sabía que estaba a punto de descubrir un secreto que trascendía el tiempo y el espacio. Con manos temblorosas, retiré el velo y me encontré frente a algo que desafiaba mi comprensión. Una figura antigua y etérea yacía en la plataforma, sus rasgos borrosos y sus ojos llenos de sabiduría y tristeza. Un susurro resonó en mi mente, revelando fragmentos de conocimiento que se habían mantenido ocultos durante eones. Pero antes de que pudiera asimilar completamente la verdad que se me revelaba, una sensación de vértigo me envolvió. La habitación comenzó a girar a mi alrededor, y las voces susurrantes se hicieron ensordecedoras.
Las paredes parecían distorsionarse y fundirse, creando un torbellino de tiempo y espacio. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré en un lugar lejano y desconocido. El mundo que había conocido había desaparecido, y me hallaba en una tierra extraña y desolada. Las estrellas en el cielo parecían diferentes, y el aire tenía un sabor que nunca había sentido antes. La sensación de estar fuera de mi propio tiempo y espacio era abrumadora, y la nostalgia por lo que había perdido me llenó de tristeza. La voz de la figura en la habitación resonó en mi mente una vez más, revelando la profundidad de los secretos que el hotel guardaba. Había descubierto algo que trascendía la comprensión humana, algo que había existido desde mucho antes de mi tiempo y que seguiría existiendo mucho después. El Hotel Tempest había sido el guardián de este conocimiento, y ahora me encontraba en un lugar donde el pasado y el futuro convergían de una manera que desafiaba toda lógica y razón. Con un último vistazo al mundo desconocido en el que me encontraba, dejé atrás el Hotel de los Tiempos Olvidados. Mi viaje a través de las épocas y las emociones había llegado a su fin, y aunque había escapado de sus garras, sabía que las revelaciones que había experimentado seguirían conmigo por el resto de mis días.